¿Alguna vez has sentido que el amor verdadero llegó en el momento equivocado? ¿Te has preguntado si existe realmente una sola forma correcta de amar? ¿Qué harías si la persona que te hace sentir viva ya tiene una vida construida con alguien más? Hoy voy a contarte mi historia, la que nunca me atreví a compartir, la que me juzgaron sin conocer, la que me hizo quien soy. Esta es mi verdad, sin filtros, sin disculpas. Mi nombre es Elena y durante 3 años fui la amante de un hombre casado. Sé lo que estás pensando, lo he escuchado 1000 veces. Rompehogares, sin valores, sin dignidad. Pero la vida no es blanco y negro, y mi historia tampoco lo es. Antes de juzgarme, escúchame, porque lo que viví, lo que sentí, lo que descubrí sobre mí misma, cambió mi vida para siempre. Todo comenzó en otoño de 2019. En una conferencia de arquitectura en Madrid. Yo tenía 28 años, acababa de terminar una relación de 5 años que me había dejado vacía, cuestionando si alguna vez había sentido verdadera pasión. Trabajaba en un estudio de diseño de interiores, mi vida era predecible, segura, aburrida. Esa tarde, mientras buscaba el salón de conferencias, choqué literalmente con él. Javier tenía 42 años, llevaba un traje gris perfectamente cortado y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí algo que nunca había experimentado. No fue solo atracción física, aunque eso también estaba ahí. Fue como si mi alma reconociera algo en él, como si una parte de mí que había estado dormida despertara de golpe. Nos disculpamos. Sonreímos y seguimos cada uno nuestro camino. Pero esa noche, en el cóctel de la conferencia, nos volvimos a encontrar y hablamos durante horas. Me contó sobre su empresa de construcción, sobre su pasión por la arquitectura sostenible, sobre los proyectos que soñaba realizar. Yo le hablé de mis diseños, de mi frustración creativa, de mis deseos de hacer algo más significativo con mi trabajo. La conversación fluía como si nos conociéramos de toda la vida. Cuando me di cuenta, eran las 2 de la mañana y éramos los últimos en el salón de esa noche. No pasó nada más que palabras, pero ambos sabíamos que algo había comenzado. Intercambiamos números de teléfono con la excusa profesional de posibles colaboraciones futuras. No mencionó que estaba casado. Yo no pregunté. Los mensajes comenzaron al día siguiente. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Recordé algo que dijiste anoche. Conversaciones que se extendían durante todo el día, que se volvían más profundas, más personales. 3 semanas después, me invitó a cenar para discutir un proyecto real. Su empresa estaba diseñando un complejo residencial y necesitaban un diseñador de interiores con mi visión. Era una oportunidad profesional increíble. Esa cena cambió todo. Después de hablar de trabajo, la conversación derivó hacia terrenos más personales. Fue entonces cuando me lo dijo. Estaba casado. Tenía 2 hijos, una niña de 10 años y un niño de 7. Mi corazón se hundió. Debí levantarme y marcharme, lo sé, pero no lo hice, porque entonces me contó la verdad completa. Su matrimonio era un cascarón vacío desde hacía años. Él y su esposa, Carmen, se habían casado muy jóvenes por un embarazo no planificado. Habían intentado construir un hogar, una familia. Pero nunca hubo verdadera conexión. Vivían como compañeros de piso que criaban hijos juntos. Dormían en habitaciones separadas desde hacía 5 años. No había intimidad, no había conversaciones profundas, no había risas compartidas. Me dijo que había aceptado esa realidad, que había decidido que así era el matrimonio. Que la pasión era algo de las películas, hasta que me conoció. Y entonces recordó que el corazón podía acelerarse, que podía sentir mariposas en el estómago, que podía despertar pensando en alguien. Debí marcharme, pero no lo hice, porque yo sentía exactamente lo mismo. Nuestro primer beso fue 2 semanas después, en mi apartamento. Después de una reunión de trabajo que se extendió hasta la noche, fue el beso más intenso de mi vida. Sentí que cada célula de mi cuerpo despertaba. Esa noche hicimos el amor y lloré. No de tristeza, sino de una felicidad tan intensa que me asustaba. Así comenzó nuestra relación clandestina. Nos veíamos 2 o 3 veces por semana. Almuerzos que se convertían en tardes completas, noches robadas cuando él tenía reuniones de trabajo ficticias, fines de semana ocasionales cuando viajaba por negocios y yo lo acompañaba en secreto. Construimos un mundo paralelo donde solo existíamos nosotros dos. La gente que no ha vivido esto no puede entender la intensidad. Cada momento juntos era precioso porque sabíamos que era limitado. Cada conversación era profunda porque no teníamos tiempo para superficialidades. Cada caricia era deliberada porque no dábamos nada por sentado. Vivíamos en un estado constante de anhelo y realización, de dolor y éxtasis. Javier me hacía sentir viva de maneras que no sabía que eran posibles. No solo era el sexo. Aunque eso era increíble, era como me escuchaba cuando hablaba de mis diseños, como recordaba cada detalle que le contaba, como me desafiaba intelectualmente.
Cómo me hacía reír hasta que me dolía el estómago. Conmigo era la versión de sí mismo que no podía ser en su casa. Era libre, apasionado, presente. Yo también me transformé. Me volví más audaz en mi trabajo, tomé riesgos creativos que antes me aterraban. El proyecto que hicimos juntos ganó premios. Mi carrera despegó. Me sentía poderosa, deseada. Viva, por primera vez en mi vida, me sentía completamente yo, misma con alguien. Pero la culpa siempre estaba ahí como una sombra. Pensaba en Carmen, en esos niños que no sabían que su padre dividía su corazón. Me decía a mí misma que Javier ya no amaba a su esposa. Que su matrimonio estaba muerto mucho antes de que yo apareciera. ¿Pero era eso suficiente justificación? No lo sé, todavía no lo sé. Javier me prometía que se iba a divorciar. No ahora, porque los niños eran pequeños. No este año. Porque su hija estaba pasando por un momento difícil en la escuela. Después del verano. Después de las Navidades. Siempre había un después. Y yo esperaba. Porque lo amaba. Porque creía en él. Porque la alternativa era dejarlo y volver a esa vida gris que había tenido antes. Mis amigas sospechaban. Veían mi felicidad, pero también mis ausencias. Mis evasivas cuando preguntaban por mi vida amorosa. Algunas lo descubrieron y me juzgaron. Duramente, perdí amistades de años. Una de ellas me dijo que me había convertido en todo lo que antes despreciábamos. Esas palabras me persiguieron durante meses. El segundo año fue más difícil que el primero. La novedad se había ido y la realidad de nuestra situación se volvió más pesada. Pasé Navidades sola, mientras él estaba con su familia. En mi cumpleaños pudo escaparse solo 2 horas, cuando enfermé de gripe. No puedo cuidarme. Veía parejas normales en la calle y sentía una punzada de envidia. ¿Qué estaba haciendo con mi vida? Comencé a presionarlo más sobre el divorcio. Las conversaciones se volvieron tensas. Él me decía que me amaba, que yo era el amor de su vida, pero que la situación era complicada, que necesitaba tiempo para hacerlo bien, para no traumatizar a sus hijos. Yo oscilaba entre la comprensión y la frustración. Algunos días estaba segura de mi decisión de estar con él. Otros días pensaba en dejarlo todo. Entonces llegó el tercer año y todo cambió. Una tarde de abril, estábamos en mi apartamento cuando su teléfono sonó insistentemente. Era su hija mayor. Llorando, Carmen había tenido un accidente de coche. Nada grave, pero estaba en el hospital. Javier salió corriendo y yo me quedé sola, sintiendo náuseas. Durante horas no supe nada. Cuando finalmente me escribió, solo dijo que Carmen estaba bien, que había sido solo un susto. Pero algo cambió en él después de eso. Se volvió más distante, más culpable. Las visitas se espaciaron. Las conversaciones se acortaron. Podía sentirlo alejándose y eso me destrozaba. Intenté hablar con él, pero me aseguraba que todo estaba bien, que solo estaba estresado con el trabajo. En junio, después de casi 3 semanas sin vernos, le exigí que nos encontráramos. Necesitaba respuestas. Nos vimos en un café discreto lejos del centro. Cuando llegó, vi en sus ojos que algo terrible iba a pasar. Carmen estaba embarazada. 5 meses de embarazo, el mundo se detuvo. No podía respirar. Le pregunté cómo era posible si me había dicho que no tenían intimidad. Se quedó en silencio. Entonces entendí, me había mentido. O al menos, había omitido verdades importantes. Tal vez su matrimonio no estaba tan muerto como me había hecho creer. Tal vez yo había sido conveniente, una válvula de escape, pero nunca realmente una opción. Le grité en ese café, no me importó quién nos viera. 3 años de mi vida. 3 años esperando, creyendo, amando. Y él había estado acostándose con su esposa todo ese tiempo. Me sentí usada, estúpida, rota. Me levanté para irme y él me agarró del brazo, me suplicó que lo escuchara. Me dijo que fue un error, una noche después del susto del accidente, que estaban vulnerables, que significó nada. Pero que ahora Carmen quería intentar salvar el matrimonio por el bebé. Y que él sentía que debía intentarlo. Que me amaba, que siempre me amaría, pero que no podía abandonar a sus hijos, a su familia. No ahora. Le dije que lo odiaba y me fui. Bloqueé su número. Bloqueé sus redes sociales. Le dije a su secretaria que encontrara otro diseñador para futuros proyectos. Intenté borrarlo de mi vida. Los siguientes meses fueron los más oscuros de mi existencia. Caí en una depresión profunda. No podía trabajar, apenas comía, lloraba hasta quedarme dormida cada noche. Había perdido no solo a Javier, sino una parte de mí misma. Me había definido tanto por esa relación que sin ella no sabía quién era. Pero lentamente, dolorosamente, comencé a sanar. Fui a terapia. Reconecté con amigas que me habían dado la espalda y que me perdonaron. Volqué mi dolor en mi trabajo y creé los diseños más honestos y crudos de mi carrera. Empecé a salir con otras personas, aunque ninguna conexión se sintió tan intensa. Pasó un año. Luego otro. La herida se convirtió en cicatriz.
Aprendí a vivir con las decisiones que había tomado, con la mujer que había sido. No me arrepiento de haber amado a Javier. Lo que sentí por él fue real, fue profundo, fue transformador. Me enseñó que era capaz de sentir pasión, de arriesgarme, de vivir intensamente. Me arrepiento del dolor que causé. Sí, me arrepiento. ¿De las mentiras que me dije a mí misma para justificar la relación? Sí. ¿Me arrepiento de haber puesto mi vida en pausa por alguien que nunca iba a elegirme completamente? Absolutamente. Pero no me arrepiento de haberlo amado, porque ese amor, tan imperfecto y complicado como fue, me cambió. Me mostró mis fortalezas y mis debilidades. Me enseñó sobre deseo y pérdida, sobre esperanza y desilusión. Me hizo enfrentar preguntas difíciles sobre quién quería ser y qué estaba dispuesta a aceptar 2 años después de nuestro final, cuando ya había reconstruido mi vida. Javier apareció de nuevo. Me escribió desde un número nuevo que no tenía bloqueado. Quería verme. Decía que se había divorciado, que su matrimonio no había sobrevivido, que yo tenía razón sobre todo, que todavía me amaba, que quería intentarlo de nuevo, ahora sin secretos, sin mentiras. Mi corazón saltó al leer ese mensaje. Durante años había soñado con ese momento, pero mientras leía sus palabras, algo en mí había cambiado fundamentalmente. Ya no era la Elena que había esperado junto al teléfono, que había aceptado migajas de atención, que había construido su vida alrededor de los horarios de otro. Lo llamé. Nos encontramos en el mismo café donde habíamos terminado. Se veía mayor, cansado, pero sus ojos todavía tenían esa chispa. Me contó sobre el divorcio, sobre cómo había intentado salvar su matrimonio por el bebé, pero que al final Carmen había sido quien pidió el divorcio, sobre cómo había pensado en mí cada día durante esos años, sobre cómo había cometido el mayor error de su vida al dejarme ir. Y mientras lo escuchaba, sentí tristeza. Tristeza por lo que fuimos, por lo que pudimos haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero ya no sentí ese deseo desesperado, esa necesidad de estar con él a cualquier costo. Le dije que lo había amado profundamente, que nuestra historia me había marcado para siempre, pero que ya no era la misma persona, que había crecido, que había sanado, que había aprendido a no conformarme con ser la segunda opción de nadie, que merecía a alguien que me eligiera primero, siempre. Sin dudas lloró. Yo también lloré. Nos abrazamos y nos dijimos adiós de verdad esta vez. Cuando salí de ese café, sentí una paz que nunca había experimentado. Había cerrado ese capítulo completamente hoy, 5 años después de que comenzara todo. Puedo contar mi historia sin vergüenza, pero también sin romantizarla. Fui amante, fui la otra mujer, fui quien esperaba en las sombras mientras él vivía su vida pública con otra. Y sí, me dolió profundamente. Sí, tomé decisiones de las que no estoy orgullosa. Sí, contribuí a una situación que probablemente causó dolor a personas inocentes, pero también descubrí mi capacidad de amar profundamente, de sentir intensamente, de vivir apasionadamente. Aprendí sobre mis límites y mis valores. Aprendí que el amor no es suficiente cuando no viene acompañado de respeto, compromiso y elección mutua. Aprendí que merezco más que noches robadas y promesas vacías. Juzgarían diferente mi historia si Javier realmente hubiera estado en un matrimonio muerto, si eventualmente nos hubiéramos casado y vivido felices para siempre. La sociedad nos dice que está bien ser amante si al final terminas con el hombre, como si eso justificara el proceso. Pero yo ya no necesito esa justificación. Mi verdad es esta: amé a un hombre que no estaba disponible. Fue real para mí, fue intenso, fue importante, pero no fue sostenible y no era sano. Y está bien. Esa experiencia me llevó a donde estoy, a la mujer que soy ahora, y esa mujer es más fuerte, más sabia y más completa. No necesito que me perdonen porque no estoy buscando absolución. No necesito que me entiendan porque no estoy buscando validación. Solo necesito que sepan que la vida es compleja, que el amor es complicado, y que las personas que cometen errores no son necesariamente monstruos. Somos humanos navegando emociones poderosas y tomando decisiones imperfectas. Si estás pasando por algo similar, sea como la esposa, la amante o el hombre en medio, todo lo que puedo decirte es esto: sé honesta contigo misma sobre lo que realmente quieres y lo que realmente mereces. No te conformes con menos. No pongas tu vida en pausa esperando que alguien más decida tu futuro. Y cuando llegue el momento de elegir, elige tu dignidad, tu paz mental, tu futuro. Siempre. Esta fue mi historia. Complicada, dolorosa, transformadora. Y aunque hay partes que cambiaría si pudiera, no me arrepiento de haberla vivido, porque me trajo hasta aquí, a este momento, donde finalmente puedo mirar atrás sin rencor y hacia adelante con esperanza. Si te ha conmovido esta historia, si encontraste algo de ti en mis palabras, si crees que alguien más necesita escuchar esto, suscríbete a este canal. Aquí compartimos historias reales de personas reales, sin filtros y sin juicios.
Porque todos merecemos contar nuestra verdad. Gracias por escucharme.